Corre el año 1893. Chicago es el centro del mundo. La gran exposición mundial acaba de abrir sus puertas, una ciudad blanca de luces eléctricas, fuentes majestuosas y el nacimiento de la noria gigante es el símbolo del progreso humano. Pero a solo unas calles de toda esa gloria, en la esquina de la calle 63 y Wallace, se levanta un edificio de aspecto imponente y sombrío que esconde el secreto más oscuro de la historia de Estados Unidos. No es un hotel cualquiera. Era un edificio construido no para hospedar personas, sino para asegurar que nunca salgan de él. Hoy, en Dato Prisma, cruzamos el umbral del castillo de los horrores de H. H. Holmes, el hombre que convirtió la arquitectura en una herramienta de ejecución sistemática. Quédate hasta el final, porque descubriremos el error absurdo, casi cómico por lo mundano, que cometió este genio del mal, y que finalmente lo llevó a la horca después de engañar al mundo entero. El hombre detrás de la máscara. Herman Webster Mudgett no nació como un monstruo, o al menos eso dictaría la lógica. Para entender al criminal, hay que mirar al niño. En Nuevo Hampshire, Herman Mudgett fue moldeado por el trauma. Un hogar dividido entre la violencia de su padre y la rigidez metodista de su madre. La historia de H. H. Holmes comienza creciendo atrapado entre los abusos de un padre alcohólico y el puritanismo extremo de su madre. Quizás por eso, desde muy joven, desarrolló una fijación oscura, un odio visceral por las mujeres, especialmente si tenían dinero. Se convirtió en una especie de Don Juan siniestro, un hombre que usaba su encanto personal como un arma para escalar posiciones y ejecutar sus crímenes. Aprendió pronto que su mejor herramienta de caza era la seducción, transformándose en un depredador de guante blanco que buscaba fortunas femeninas antes de que la sangre llegara al río. No se escondía en callejones. Era un médico carismático, de ojos azules penetrantes, elegante y con una voz tan suave que convencía a cualquiera de invertir en sus negocios o entregarle su corazón. Existe una leyenda negra sobre su infancia. Se dice que sus compañeros de escuela, al descubrir su miedo a los médicos, lo obligaron a entrar en una clínica y tocar un esqueleto humano para asustarlo. Pero el plan falló. En lugar de gritar, el pequeño Herman quedó hipnotizado. La muerte no le daba miedo, le daba curiosidad. Años después, en la Universidad de Michigan, su mente brillante encontró una forma de financiar su estilo de vida. Mientras estudiaba medicina, comenzó su primer gran negocio turbio. Robaba cadáveres de la universidad, los desfiguraba y cobraba seguros de vida fingiendo que eran accidentes. Holmes no solo era un asesino, era un estafador brillante. La construcción del castillo. Con el dinero de sus estafas, Holmes compró un terreno en Chicago y comenzó a construir un hotel de 3 pisos. Pero aquí es donde la historia se vuelve cinematográfica. Holmes cambiaba de arquitectos y constructores cada semana. ¿Y por qué? Porque no quería que nadie, absolutamente nadie, conociera el plano completo del edificio. El castillo era un laberinto de pesadilla. Escaleras que no llevaban a ninguna parte. Subías un piso y te encontrabas con una pared sólida. Habitaciones herméticas equipadas con tuberías de gas que Holmes controlaba desde su dormitorio. Podía asfixiar a sus huéspedes con solo girar una llave mientras dormían. Toboganes de cadáveres en las habitaciones tenían trampillas ocultas que conectaban directamente con el sótano. Si alguien moría arriba, el cuerpo desaparecía en segundos hacia la mesa de disección o los pozos de ácido que Holmes tenía preparados abajo. La Feria Mundial. El negocio de la muerte. Cuando la Feria Mundial de 1893 abrió, Chicago se inundó con 27 millones de visitantes. La ciudad estaba desbordada. Holmes vio esto como un banquete. Puso anuncios en los periódicos ofreciendo alojamiento moderno y barato. Sus víctimas preferidas eran mujeres jóvenes, a menudo de familias adineradas de otras ciudades, que llegaban solas buscando la independencia de la gran metrópolis. Holmes las seducía. Muchas veces les prometía matrimonio o empleo, les pedía que retiraran todos sus ahorros del banco y, una vez que el dinero estaba en sus manos, ellas desaparecían. Pero Holmes no solo mataba por placer o por robo directo, era un empresario de lo macabro. En el sótano, limpiaba los huesos con precisión quirúrgica, articulaba los esqueletos y los vendía de nuevo a las mismas escuelas de medicina que lo habían formado. Sí, las instituciones legales compraban la evidencia de sus crímenes sin saberlo. En una época sin huellas dactilares, sin registros nacionales y sin ADN. Un esqueleto era simplemente un objeto de estudio. Se estima que su cuenta de víctimas pudo llegar a las 200 personas, aunque él solo confesó 27. El error
y la caída. Como todo criminal narcisista, Holmes se volvió descuidado. Intentó estafar a una compañía de seguros fingiendo la muerte de su socio, Ben Petersall. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo y también comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Como ocurre con casi todos los sociópatas narcisistas, Holmes empezó a creerse invencible. Su caída no empezó por un asesinato, sino por su antigua obsesión, el fraude. Petersall era un estrecho colaborador de Holmes y estaba profundamente involucrado en sus negocios criminales. Holmes planeó fingir la muerte de su socio, Ben Petersall, usando un cadáver robado. Pero en un arrebato de crueldad innecesaria, Holmes decidió que era más fácil matar al Petersall real que buscar un sustituto. El error absurdo fue el que Holmes le debía $500 a un compañero de celda de una estancia breve en prisión, un forajido llamado Marian Hedgepeth. Holmes le prometió el dinero a cambio de un contacto para el fraude del seguro, pero nunca le pagó. Hedgepeth, indignado por la falta de honor entre ladrones, lo delató a la policía. Cuando los detectives entraron al castillo en 1894, esperaban encontrar pruebas de una estafa. Lo que encontraron fue una fábrica de muerte. El olor a putrefacción en el sótano era insoportable. Hallaron restos de ropa, mechones de pelo y los huesos de niños y mujeres en los hornos. El juicio fue el primero en la historia de Estados Unidos en ser llamado el juicio del siglo. Holmes se mantuvo frío, cínico, incluso escribió una autobiografía pagada mientras esperaba su ejecución, donde dejó una frase que todavía hoy pone los pelos de punta. Nací con el diablo en mí, no pude evitar el hecho de que era un asesino, del mismo modo que el poeta no puede evitar el canto. El misterio final. H. Holmes fue colgado en 1896, pero su leyenda no terminó en la horca. Su última voluntad fue extraña, pidió ser enterrado en un ataúd lleno de cemento, a 3 metros de profundidad, porque tenía un terror paralizante a que alguien robara su cuerpo para diseccionarlo, tal como él había hecho con cientos de personas. Durante décadas, corrió el rumor de que Holmes había sobornado a los guardias y que el hombre que murió en la horca era un impostor, mientras él escapaba a Sudamérica. El misterio fue tan grande que en 2017 sus restos fueron exhumados para pruebas de ADN. Los resultados confirmaron que era él, pero el mito del Castillo de los Horrores sigue vivo en cada rincón oscuro de Chicago. ¿Crees que un monstruo así podría pasar desapercibido hoy en día con toda nuestra tecnología? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta ver qué opinan de estos temas. Si te ha motivado esta incursión en la oscuridad humana, dale a like y suscríbete. Esto es Dato Prisma y nos vemos en el próximo misterio.